Bueno, pues yo si os parece y para que luego podamos tener más tiempo, vamos a dar comienzo a la tertulia del Jovial Cetáceo de esta tarde. Bienvenidos a todos nuevamente para compartir estos momentos de cultura, de opinión y de aprender. Yo creo que la tertulia de esta tarde contamos con una persona que seguro que nos va a enseñar mucho, vamos a poder aprender de muchas cosas de sus conocimientos y de su experiencia. Iván Vélez es arquitecto, es conquense, es investigador y es un divulgador e investigador histórico vinculado fundamentalmente con la Fundación Gustavo Bueno. Es al mismo tiempo, como cargo de relevancia, el director de la Fundación DENAES, Defensa de la Nación Española. Opina no solo de historia relacionada con el ser de España y la hispanidad, sino también sobre los acontecimientos más recientes de los últimos 50 años de nuestra historia y normalmente no ahorra comentarios y opiniones muy acertadas, no solo sobre acontecimientos históricos, sino sobre la actualidad y los acontecimientos más recientes. Sus libros más significativos, entre una obra amplia, son fundamentalmente sobre la leyenda española, el mito de Cortés, otro sobre la conquista de México, este del que vamos, el que da pie a la tertulia esta tarde sobre la Reconquista, subtítulo La construcción de España. Tiene otro libro que merece, yo pienso que merece mucho la pena, editado por Encuentros, sobre un tema más reciente, Nuestro hombre en la CIA, publicado en el 2020 y sobre episodios acaecidos en nuestra nación en los años 50, 60 y principios de los 70. Tiene otra obra colectiva que no hay que desdeñar, Podemos, Comunismo, Populismo o Socialfascismo, y tiene una beta poética que he descubierto adentrándome un poco en su biografía. Tiene editados varios libros de poesía y creo que uno de los más significativos, el que me he podido ojear, Vasos comunicantes y Ruedas dentadas, ¿no? Yo creo que en Vasos comunicantes hace una interpretación y reinterpretación de poetas muy significativos en nuestra historia, y Ruedas dentadas también está por ahí. Nos va a hablar de Reconquista, nos va a hablar de un texto, de un libro que yo creo que es muy significativo y muy importante leerlo, porque da, desde mi modesto punto de vista, una visión muy acertada de lo que fue ese devenir histórico, ese acontecimiento histórico a lo largo de los siglos. Pero yo creo que no, también Iván nos va a hablar no tanto o no solo del aspecto histórico de la Reconquista, intuyo, sino que nos va a ilustrar a través de este libro sobre el real significado y la trascendencia y la repercusión de este concepto en nuestro mundo y en nuestra España actual. La mayoría de vosotros sois habituales de esta tertulia. Sabéis que las normas, nuestro invitado va a hablar, le dejamos hablar todo lo que necesite, todo lo que quiera, 40, 45 minutos, y después estableceremos un turno de intervenciones, de opiniones y de palabra, intentar ser lo más concisos posible para dar tiempo a otros intervinientes, y queda abierto esa vía. Utilizar los medios de la aplicación para levantar la mano o comunicármelo por el chat para yo poder organizarlo. Sin más, bienvenido Iván, muchísimas gracias por tu presencia y estamos ávidos de oírte. Muy bien, pues nada, lo primero agradecer el interés. Yo encantado de estar en esta tertulia que desde luego no conocía. Tengo que reconocer que me hizo gracia lo del jovial
cetáceo, que creo que es muy indicativo y muy ilustrativo. Pero bueno, ya digo, encantado de la invitación y bueno, pues voy a intentar cumplirlo con lo que se me ha pedido, que es exponer más o menos las tesis que vienen en este libro. Eh, es un libro titulado Reconquista, la construcción de España y he de decir que es un encargo que me hizo la Esfera de los Libros con motivo del 1300 aniversario estimado, vamos, porque tampoco es una fecha que esté tan, es una fecha sujeta a polémica, no se sabe si la batalla de Covadonga o batallas de Covadonga, que también hay quien dice que fueron varias, fue en el 718, en el 722, bueno, en cualquier caso, en 1300 años, yo creo que año arriba, año abajo, creo que no tiene mucha trascendencia, ¿no? Y de hecho yo publiqué, la portada más o menos, yo quería que resumiera un poco las tesis que yo planteo, y es que yo no hablo, le quité el artículo la, puse Reconquista, y lo puse porque Reconquista es un término sujeto también a polémica actualmente. Digamos que es un clasificador ideológico, por increíble que parezca. Y por increíble digo porque en el último capítulo hago una genealogía de los usos del término reconquista que nos conducen al siglo XVIII, no al siglo XIX, lo cual ya rompe muchas tesis. Pero es que hoy por hoy, digamos que las autodenominadas izquierdas españolas o hispanas no admiten el término reconquista, un poco por su islamofilia y un poco por su cristianofobia, vamos a decirlo todo de una vez. De hecho, por eso metí la cruz de Oviedo aquí en la portada, sustituyendo a la T, porque evidentemente el componente religioso es absolutamente inexcusable. Y luego el subtítulo, La construcción de España, es porque esa es más o menos la tesis que desarrollo en el libro. Todo el mundo sabe que en las crónicas alfonsíes se utiliza el término restitutio, restitución, luego se habla de recuperación, bueno, más o menos esos son los términos de la época. Reconquista es un término, ya digo, posterior, aunque no tan reciente como algunos quieren. Y lo que yo defiendo, ya lo pongo sobre la mesa, es que en el 2 de enero de 1492, con la caída de Granada en manos de los reyes católicos, no hay una restitución del reino visigodo de Toledo, que es, digamos, el modelo en el cual se están mirando constantemente o que tienen como referente pues todos los grandes protagonistas de ese periodo llamado Reconquista. Lo que yo digo es que España, la España histórica se construye en esos siglos. Y el momento seminal, digamos, de todo ello sería la batalla de Covadonga, una batalla que también digo que cobra importancia de manera retrospectiva, y me explico. Una vez se producen los primeros avances, eh, es cuando se mira atrás y se ve el punto de partida. El punto de partida es Covadonga, ¿no? Independientemente de la escala que tuviera o incluso del año en el que se produjera. ¿Por qué? Porque esa es la primera victoria frente a una fuerza invasora que ha venido pues invitada dentro de una pugna por el poder clásica o una pugna clásica dentro del mundo visigodo y en el cual pues una de las facciones, no voy a entrar en detalle todo el rato, sino en vez de 45 minutos habría que estar aquí 3 horas, voy a intentar ir dando las pinceladas necesarias para poder luego debatir. Bueno, pues una de la ala vitizana, por decirlo de algún modo, deserta en esa batalla que dicen que se llamó de Guadalete, ahora dicen que de la Janda, porque creen haber localizado el lugar donde se produjo, que es una laguna que hay en ese área del sur de España, y cae el reino visigodo con un castillo de naipes, luego habría un rey, un tal Agila, que se quedó por ahí, pero con menos trascendencia, y ese repliegue que hay hacia el norte de España, eh, comienza el contragolpe, ya digo, en Covadonga, cuando ya pues se llega en un espacio relativamente breve al Duero, en fin, cuando ya se estabilizan las fronteras, es cuando yo creo que se toma conciencia de que lo de Covadonga es el hito fundamental. Eso por ahí. En cuanto a la invasión propiamente dicha, la invasión viene propiciada, también está envuelta en leyendas, la leyenda de la cava, etcétera, ¿no? La invasión viene propiciada por un conde. Hay que recordar que la España visigótica tiene también la Mauritania tingitana y ahí estaba un tal Urbano o Julián, se discuten el nombre, a los efectos nos da un poco lo mismo,
y es él el que propicia la entrada de este invitado externo, que es el invitado musulmán, un invitado que también está dividido internamente, porque están, digamos, una élite, eh, vamos a llamarle arábiga o yemení, en fin, no magrebí, y una fuerza de choque magrebí que luego producirán enseguida, y me adelanto un poco, una guerra civil o una fitna que permitirá que las fronteras de esos primeros reinos cristianos se estabilicen. Pero lo importante es que la entrada de ese elemento exógeno lleva aparejada una incompatibilidad. Y esto también nos puede llevar al presente. Ya sabemos que hace poco al padre Custodio, un cura de Barcelona, le han metido en un juicio porque decía algo así como que el Islam y el cristianismo son incompatibles. Es que realmente lo son, o sea, dogmáticamente lo son. Y la prueba está en que los musulmanes, cuando entran a la España visigoda, eh, llaman politeístas a los cristianos. ¿Por qué? Por el dogma de la Trinidad. Son trinitarios. Entonces, para ellos son varios dioses a los que adoran, frente al monismo propio del Islam, un monoteísmo estricto en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unas incompatibilidades ya claras, ¿no? Y luego, por lo que respecta a la invasión propiamente dicha, se hace con, también se quiere, porque esto está envuelto en multitud de debates. Hay quien dice que poco menos que fue una especie de colectivo de propagandistas o de predicadores que convencieron a la población local. No es cierto, era un grupo pequeño, pero era un grupo violento y guerrero, como es lógico. Y lo digo porque el registro arqueológico ha descubierto los sellos de las sacas donde se pagaba a los guerreros. Se sabe por las crónicas pues de la dureza de esa conquista, cosa nada rara, o sea, es algo propio de la época. Hubo también una variante que es el pacto, el pactismo, y se conservan algunos pactos de la época, en concreto uno que se dio por la zona de la actual Orihuela con un conde Teodomiro convertido al Islam que se llamó Tudmir. Entonces, esta es otra variante, ¿no? Hay también en el Valle del Ebro el caso de los, valga la redundancia, de los Banu Qasi, que son pues unos hispanoromanos que el Casi se quiere identificar con Casio, con esa raíz romana, y eso sería también un grupo de poder que se islamiza y que se mantiene con un importante poder durante mucho tiempo. Esto, por cierto, establece un paralelismo con la conquista de América por parte de los españoles. Algunos linajes prehispánicos se mantuvieron dentro del imperio, convenientemente cristianizados, con un cambio de nombre, pero con el mantenimiento de su poder en su área local, ¿no? Eso por ahí. Entonces, bueno, lo que se produce, ya digo, es un repliegue hacia el norte de la gente que no se deja islamizar y de la gente que cada vez va siendo víctima de las grandes imposiciones y marginaciones y discriminaciones que el Islam tiene para con las otras religiones del libro. Yo creo que yo ahí me remitiría a la obra de Sarafín Fanjul para ver la cantidad de limitaciones que tenía un cristiano en Al-Ándalus. Y también quiero decir que ese territorio islamizado se llamó Al-Ándalus. Sin embargo, el territorio cristiano se siguió llamando España. Digo porque España, que es como lo escribían los visigodos, prácticamente se pronuncia igual. Y además tiene que ver con Hispania, es decir, que es una conexión con el mundo romano absolutamente clara, ¿no? Entonces, lo que ocurre dentro de Al-Ándalus es que hay lo que algunos quieren llamar tolerancia, que yo creo que es discriminación bajo la figura del dhimmi, es decir, del protegido, pero el protegido lo era a cambio de pagar por estar vivo, para que nos entendamos. Y eso irá produciendo un flujo de población que se irá pasando, digamos, al territorio cristiano e incluso hará que los judíos acaben también saliendo del Al-Ándalus y como es bien sabido, el elemento judío en los reinos, a pesar de la expulsión de 1492 y tal, pero el elemento judío está ahí y es una realidad inequívoca, ¿no? Y la influencia que tuvo es importante, ¿no? Más allá, por supuesto, me estoy refiriendo al elemento judío converso, ¿no? Sobre todo esa figura tan compleja, ¿no? Que ya había sido un poco forzada en el tiempo de los visigodos con ese intento de conversiones
eh, forzosas. Bueno, con todo ello, lo que primero cristaliza es el Reino de Oviedo, que ahí veo a Arturo Pretel, perdón, con el Alfa y el Omega, y es muy interesante porque yo en el libro también me he detenido, me parece a mí que la historia no hay que hacerla desde categorías estrictamente positivistas, sino porque yo creo que eso da una visión muy reduccionista. Yo creo que hay que atender a los símbolos, a los mitos y a una serie de elementos que operan en esa realidad. ¿Eh? Y también tengo que decir una cosa antes de proseguir. La historia, a los historiadores profesionales les gusta mucho revestirse de adjetivos científicos, ¿no? Esta es una historia científica y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo soy más cauto. Yo creo que la historia tiene que ser rigurosa, rigurosa. Pero la ciencia es decir, la impronta del historiador es imposible quitársela a cualquier obra. ¿Por qué? Porque la propia selección, para empezar por ahí, la propia selección de los materiales que uno trabaja y desechar otros, pero no por cuestiones interesadas, sino porque hay ciertas inercias a la hora de trabajar en el material histórico, ya arrojan resultados diferentes en función de quién los manipule, ¿no? Entonces yo creo que hay una historia fenoménica que atiende a los relatos y reliquias. Hay un texto de Bueno que se titula así, que lo analiza muy bien. Es decir, el historiador actúa con los documentos y vestigios que llegan a su presente, es decir, la historia es presente en ese sentido, no es un viaje en el tiempo, que eso es una metáfora bastante absurda, pero además tiene que atender a cuestiones filosóficas. Es decir, ya en estos 10 minutos o lo que llevemos, que voy a controlar el tiempo para no pasarme, ya se ha hablado de politeísmo, se ha hablado de religiones del libro, se ha hablado de discriminación, se ha hablado de conquista, se ha hablado de guerra. Es decir, son términos de mucha carga filosófica. Entonces, en el caso de España, casi todo lo que se hace cuando uno aborda una historia de la misma es filosofía de la historia. Eso yo creo que es algo que se puede defender. Y en esa filosofía no caben solo materiales del tipo matrimonio, fecha, batalla, sino que intervienen, pues eso, visiones de uno frente a otro, elementos míticos, como por ejemplo la figura de Santiago, el Santiago Matamoros, que así se llamó, y fijaos la carga que tiene ese, ese adjetivo, y otra serie de cuestiones que están involucradas, cuestiones pues, económicas, cuestiones sociales, cuestiones de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que eso conviene matizarlo. Pero bueno, vamos a intentar hacer la reconquista esta tarde, ¿no? Que es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Lo que yo creo que es interesante es que desde el principio el programa que se dice restauratorio, no desde el principio, pero desde fases muy iniciales, tiene una escala imperial, porque, y además eso lo vemos constantemente, y además en el final de la Reconquista se ve, cuando la vuelta al mundo lo que intenta es coger al turco por la espalda, ¿no? Es decir, la propia idea católica, estrictamente católica en cuanto a religión, se complementa con la idea, con la etimología de lo católico, que católico significa universal, ¿no? Y entonces, los primeros reinos, cuando se estabilizan, enseguida quieren tener unas fronteras que desbordan la España visigoda y de hecho se acaba desbordando. Y se acaba desbordando muy pronto porque nos solemos quedar con la toma de Granada, pero si nos damos cuenta la expansión mediterránea es bastante anterior. El reino de Aragón se extiende hacia el Mediterráneo, el reino de Castilla se abre también, incluso hay unas incursiones en Inglaterra, es decir, no están buscando unas fronteras estrictamente estabilizadas, sino algo mucho mayor, algo de mayor escala. La, la, la expedición de Ruy de Clavijo a Tamerlán está claro que es para establecer una alianza antiislámica. Y es que España, también esta es una tesis fuerte, pero creo que se sostiene, España se hace frente al Islam, no contra el Islam. Eso yo creo que es absolutamente inequívoco, por más que haya elementos gastronómicos o de otro tipo, más o menos admitidos, pero desde luego en lo que se refiere a la dogmática, pues son completamente incompatibles, ¿no? Por lo que respecta al carácter imperial, yo creo que está ya prácticamente dado en el reinado de Alfonso II el Casto. Alfonso el Casto e incluso en la figura de Bernardo del Carpio, que yo también he incorporado, aunque ya sé que hay quien duda de su historicidad, pero desde luego como elemento ideológico es fabuloso. ¿Por qué? Porque Bernardo del Carpio es el que vence, y por cierto hay un libro que habla de que no una, sino dos fueron las batallas de Roncesvalles,
el que vence a quien a una fuerza que se considera extranjera, que es la fuerza carolingia. Y es interesante tener esto en cuenta porque cuando viene Carlos I a España, a donde va es a la tumba de Bernardo del Carpio y coge su espada. ¿Eh? El lema este de se da un paso si es más corta, se da un paso más si es corta la espada o algo así, es como es el lema que se acuña en aquel tiempo para este personaje. Es decir, tenemos ya una serie de elementos míticos que digamos que son contrafigura de esa casi de esa moda que ha habido en España de intentar hacernos una potencia estrictamente europea. No es que no seamos europeos, lo somos, evidentemente, ¿no? Geográficamente, ¿no? Pero desde luego el imperio que acaba siendo real no es el imperio al que llega, que llega a obtener Carlos I, con mucho dinerito, por cierto, de por medio, sino el imperio realmente existente es el que fraguan en Hispanoamérica. Pero eso es otro cantar, eso es otro cantar. Yo a lo que voy es a que desde el principio hay lo que bueno llama un ortograma de escala universal. Y los reyes asturianos o betenses, casi mejor a mi juicio, intentan revestirse de esos elementos, ¿no? De unos elementos imperiales que remiten a la herencia más lejana, que es lo visigodo, pero con un trasfondo romano. Bueno, pues eso yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y luego otra cosa que yo he prestado mucha atención a ello es que teniendo muy claro que ellos buscaban la restauración del territorial al menos, aunque ya digo que se están expandiendo por otros sitios enseguida, si nos damos cuenta, los avances de los diversos reinos, el reino de Castilla, que es como una cuña invertida, que aparece más tarde, pero el reino de León, el reino de Navarra, bueno, Navarra se queda encajonada entre Aragón y Castilla, si nos damos cuenta, tiene una especie de territorios territorios naturales de expansión. Y de hecho, los reyes se dividen o se reparten por el hecho de que tienen unos fuertes lazos matrimoniales, eran casi una gran familia, se reparten los territorios. No hay más que ver que el tratado de Almirra, que es del siglo XIII, lo que determina es que Murcia tiene que caer del lado castellano y cuando se conquista por parte de Jaime II es para Alfonso VIII, que más eran familiares, evidentemente. Entonces, esto yo creo que también es importante verlo y es que ya digo que hay una especie de calles o de carriles de expansión natural. León baja hacia Extremadura y hasta el Atlántico. Portugal, que surge casi de una forma casi casual, sigue también hasta abajo. Aragón llega hasta Murcia, pero se despliega hacia el Mediterráneo. Bueno, según estoy yo en la cámara, no, pero en el sentido contrario que se entiende. Y el que se queda encajonado de algún modo eh, es Navarra en su momento. Y luego queda un resto, por ir avanzando muy deprisa, que es ese reino de Granada que no hay que olvidar que era un reino tributario de Castilla desde muy pronto, desde tiempos de Fernando III. Entonces, digamos que el reparto está hecho mucho antes de lo que parece, porque aquí también hay una ficción y es pensar que los andalusíes estuvieron 8 siglos, ¿no? Bueno, estuvieron muy poquito tiempo en el cuadrante noroccidental, hay muy poquita impronta. Estuvieron más en el Valle del Ebro, estuvieron luego, por supuesto, de Toledo hacia abajo, pero ese cuadrante lo ocuparon durante poco tiempo. Hay una serie de hitos que yo creo que son fundamentales por su simbolismo, pues por supuesto la caída de Toledo en manos con mucha facilidad de Alfonso VI lo es, pero luego lo que a mí me parece también que es muy importante significar es que el Islam que va cristalizando en el Andalus, eh, digamos que toca techo de poder con la figura de Almanzor, pero tras su caída se produce esa atomización, esos reinos de taifas, y ahí ya esas pugnas entre los propios reinos requieren de alianzas con reyes cristianos. A mí me parece que, puesto que los reyes cristianos tenían un programa en la cabeza, un ortograma, una idea, un trasfondo de restauración, de recuperación, como se quiera llamar, es un elemento absolutamente favorecedor. E incluso, y yo he recuperado algunos documentos de algunas fases históricas, los musulmanes, los al-andalusíes mejor, son conscientes de que eso existe y de que de algún modo los cristianos van a querer siempre
avanzar en ese programa de recuperación, o de restauración o de reconquista. De hecho, cuando se producen pugnas entre reyes cristianos, siempre hay una especie de lamento por el tiempo perdido, ¿no? Por haber tenido una especie de riña doméstica que nos ha impedido seguir con la labor que queremos tener de fondo, que es eso, de la recuperación, la restauración, la reconquista, ¿no? En ese mundo ya de atomización del reino de taifas, los reyes cristianos adquieren mucha más fortaleza y a mí me parece que uno de los que se podría dar casi, bueno, dos cosas que quiero significar. Una, el matrimonio entre Alfonso I de Aragón y Urraca es una especie de precedente de Fernando y de Isabel, de los reyes católicos, que son los que realmente acaban con todo este proceso, y además se revisten, por cierto, por volver un poco a lo que decíamos antes, de elementos clásicos, el yugo, las flechas, el nudo gordiano de Alejandro, es decir, están pensando en un mundo clásico que de algún modo se sienten deudores, y esto rompe toda la idea esta de un medievo completamente pues oscurantista y casi tosco, ¿no? Eh, no, España tiene un medievo a la altura de las circunstancias del momento y luego un renacimiento de los cuales somos en gran medida impulsores. No olvidemos las posesiones que hay en Italia. Eso por dejar esa pincelada que también me gusta hacerla notar. Y luego, quería decir también que ese matrimonio no funcionó bien, pero es un precedente y da cuenta de qué interés había siempre en que los enlaces matrimoniales fueran por esa vía. Y luego, en cuanto a la consecución de la Reconquista, me parece a mí que Fernando III, el Santo, yo creo que es casi hace la Reconquista. Y es muy interesante, que por cierto, recomiendo ir el día que se exhibe su momia en la Catedral de Sevilla, porque se saca también la otra espada, la espada suya que se llama Lovera, que es la que coge Fernando el de Antequera también para hacer su conquista, que luego acabará siendo el rey de Aragón, para que veamos la complejidad de los linajes y para que veamos la hegemonía, siento decirlo, castellana que hay en todo momento por muchas razones. Pero Fernando III hace algo interesantísimo y es que conquista tres reinos, Jaén, Córdoba y Sevilla. Y de algún modo, 1248, con lo que sería más o menos el Reino de Granada ya como tributario, de algún modo ya ha terminado la reconquista. O sea, la Granada que queda a partir de ahí, que, bueno, no se conquista en el momento, ya está muy tocada, muy tocada. Eh, y todo esto ha sido posible, y ahora volveremos sobre Fernando III, porque yo decía que en Al-Ándalus hay cierta, desde las posiciones más rigoristas del Islam, se ve como una especie de sociedad un poco degenerada, y ello determina, bueno, degenerada y a merced de los reinos cristianos, ello determina la entrada de los almorávides y almohades, sucesivamente vencidos con mucha tenacidad por los cristianos. Uno de los hitos fundamentales de la conquista es julio de 1212 con las Navas de Tolosa. Ahí, además, ahí se ve perfectamente, Jiménez de Rada así lo comenta, la carga de los tres reyes. Es decir, ahí se ve perfectamente el polígono de fuerzas, digamos, sobre el terreno, con Alfonso VIII como máximo exponente, un Alfonso VIII que venía de haber perdido en 1195 en Calatrava y que era consciente de que tenía que restañar esa derrota y alcanza una victoria que es decisiva, que además viene apoyada por la catalogación de cruzada que le da el Papa, lo cual impide que los reyes cristianos les prohíbe que batallen entre ellos y añade también pues una motivación extra, ¿no? Es una batalla además a la que vienen caballeros galos y europeos, muchos de ellos desertan y bueno, pues el Soli Hispani, que es un poco el lema que ha quedado, demuestra que la reconquista es un proyecto puramente hispánico. Bueno, eso como hito bélico que no me lo quería dejar atrás. Y ya lo que digo es que Fernando III casi, de algún modo, podríamos pensar que es quien cierra la Reconquista y es muy interesante ver su testamento, el testamento que le da Alfonso X, porque en ese testamento es muy gracioso porque dice, si haces lo mismo que yo serás como yo, si haces menos que yo serás menos que yo, bueno, es un juego lógico, ¿no? Y si haces más que yo, serás más que yo. Es que de algún modo él lo que tiene en la mente es que hay que proseguir con su
con su labor conquistadora, ¿no? Alfonso X, además, intenta, por aquello del fecho del imperio, que es un proyecto pues, que casi arruina al reino, pues aspirar a esa corona europea que luego acabará ciñéndose Carlos I, pero ya digo que me parece que el imperio no hay que mirarlo hacia el norte, sino hacia el oeste, hacia América, que es donde verdaderamente se, se realiza el imperio. Alfonso X, como es bien sabido, pues impulsa una serie de codificaciones, entre ellas las partidas, que tenían también, por cierto, algunos precedentes, y que sobre las partidas es sobre las que se edifica luego después un corpus legislativo potentísimo que tiene que enfrentarse a realidades completamente inesperadas como siglos después, la aparición de un continente nuevo con seres humanos. Y ahí las 7 partidas demuestran pues, ser una cimentación eh, jurídica de primer orden, ¿no? Por seguir avanzando, bueno, pues yo creo que lo fundamental, ya habiendo tocado a Alfonso X y demás, yo creo que la neutralización de todas las oleadas que vienen del norte es un propósito que tienen absolutamente todos. Está también que se le da poca importancia, pero la batalla del Salado también es fundamental porque ya neutraliza cualquier intento de invasión de donde había procedido la primera, que es del norte de África, y yo creo que digamos que en lo bélico podríamos pensar que se termina, las grandes batallas, digamos que se terminan. Y luego, pues ya digo, durante ese tiempo que resta el Reino de Granada, eh, que a ver, que caerá casi, ya digo, casi como fruta madura, porque además se ve que los reyes castellanos casi juegan con sus opciones y al final pues se produce aquella famosa escena de Boabdil, también muy metida en leyendas, pero lo que se le ofrece es un reino interior que no tenga contacto con el mundo musulmán que está al otro lado del estrecho. Eh, por supuesto, luego España pues, dispondrá de Ceuta y Melilla, como bien sabido, y plazas o ciudades muy anheladas por Marruecos, muy anheladas además por un gran Marruecos que se mira en el espejo almorávide. Esto lo digo porque parece que España es el único país que mira a su pasado con intenciones de rescatarlo o de fundamentarse en él. Rusia lo está demostrando ahora y Marruecos, ya digo que se dice heredero de ese imperio, cosa que es completamente falsa, ¿eh? Eso tengo que decirlo y podemos discutirlo si queréis, ¿no? Esto, digamos, a grandísimos rasgos y de una manera casi supersónica sería lo que es la Reconquista. Y luego yo he querido en el último capítulo abordar el asunto del término Reconquista, el término y la idea, ¿no? Yo creo que la idea se fue modulando, pero con un núcleo muy claro, que es la recuperación de esa tierra para la cristiandad. Eso yo creo que es absolutamente inequívoco. Como digo, no podemos pensar que el 2 de enero de 1492 se ha vuelto pues, al año 1710. No, 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 evidentemente no. Ahí es donde se ha ido construyendo España, ahí es donde se construye una serie de reinos que no tienen nada que ver con el mundo visigodo, en absoluto. Pasa un poco como ocurre con las repúblicas hispanoamericanas, por ejemplo México, cuando dice, no, no, el malo es Hernán Cortés y los españoles. Ya, pero aunque sean los malos, tú no has vuelto al mundo de Moctezuma. Lo que has hecho es establecer una sociedad política sobre las estructuras virreinales. Bueno, pues la España de los reyes católicos, el águila de San Juan, el yugo y las flechas, símbolos perfectamente trazados, la gramática de Nebrija, que siempre que dice que la lengua siempre fue compañera del imperio, o sea, ya son una serie de atributos que no son los mismos que tenían los visigodos, por más que, evidentemente, quede algún resto o queden algunos modelos, ¿no? Pero hay muchas quiebras, ¿no? Por el camino. No hay más que ver que en la época de Alfonso II el Casto es cuando se da la controversia con el adopcionismo de Lipando de Toledo, que era pues una visión compatible, en cierto modo, con el mundo musulmán. Entonces, aquí lo que se dan pues, son unas rupturas de carácter bélico, de carácter social, de carácter económico, pero también de carácter religioso y teológico. Y entonces, eso no se puede desdeñar en ningún momento.
En cuanto al término reconquista, el término reconquista eh, es un término sujeto a una gran polémica en los últimos años. La verdad que me sorprendió, porque yo cuando escribí el libro, bueno, pues reconquista es un término absolutamente asentado, ¿no? Y no sabía que esto podía levantar tantas ampollas. De hecho, se publicó hace poco un libro, hace un par de años creo, titulado Reconquista, Reconquista entre interrogaciones y Reconquista tachado. Y ahí hay una serie de autores que se sitúan en una de las tres posiciones, ¿no? Entonces, por lo visto, decir Reconquista es que eres un facha o eres un esencialista, y en absoluto, eso no tiene ningún sentido. Pero lo peor del caso, y eso sí que reconozco que lo hice con toda la intención, es que si tú escarbas, eh, Reconquista es un término perfectamente naturalizado y usado por las izquierdas definidas del siglo XX. El comunismo, por ejemplo, o el marxismo. Marx, en sus escritos, y yo saqué ahí varios artículos suyos, utiliza Reconquista. ¿Por qué? Pues porque él ha bebido de las fuentes clásicas, yo qué sé, pues de Modesto Lafuente y de toda esta gente que utiliza esa terminología que es del momento, ¿no? Por otra parte, para que se vea hasta qué punto los símbolos seguían operando y han seguido operando durante siglos, cuando se produce la invasión de los franceses, que por cierto se dedicaron los ilustrados franceses, los ilustradísimos soldados franceses se dedicaron a destruir símbolos españoles clásicos, entre ellos, por ejemplo, la nariz del doncel de Sigüenza, y saqueos de tumbas y destrucción de símbolos españoles, por muchos motivos, bueno, por motivos obvios, ¿no? Por motivos obvios. Eh, la Junta de Oviedo, la Junta del Principado de Asturias, y lo tengo recogido ahí en el libro, manda una columna ¿a dónde? A Covadonga, como una especie de visita iniciática. Y dice que para efectuar la reconquista, ¿frente a quién? Frente a otra conquista, en este caso el galo. Yo alguna vez he aventurado también, y yo creo que no ha hecho el caso a ni nadie, o a lo mejor descabellado, no lo sé. Es que hay que tener en cuenta también que el término reconquista que nace, se usa en sus primeros compases en Francia, pudiera pensarse que es una regotización de España. Encajaría de algún modo, ¿no? La conquista goda y la nueva conquista de gente que se quiere goda, ¿no? De hecho, Pelayo, pues también se discute, ¿sabes? Don Pelayo si era un hispano-romano o era un godo, desde luego era alguien que fue capaz de aglutinar muchas fuerzas y bueno, pues eso podría ser una opción, ¿no? Y luego en Marx lo utiliza, pero es que pero por ejemplo, el maquis, la operación que lanza el Partido Comunista se llama Operación Reconquista. Entonces, quiero decir que la pasionaria utiliza el término reconquista, es decir, que hasta épocas muy recientes, reconquista se ha utilizado con naturalidad en todos los ambientes ideológicos, ¿no? ¿Por qué yo creo que molesta mucho la idea de reconquista? Pues hombre, mm, algún argumento que se dice, bueno, es que ellos utilizaban restauración. Bueno, ya, pero tampoco la gente que vivió en la Edad Media decía, estamos en plena Edad Media. Pues quiero decir que las etiquetas históricas se dan a posteriori casi siempre, ¿no? Eso es evidente. Nadie dice, estamos entrando en el Renacimiento, pues es después del Renacimiento, este es el Renacimiento, ¿no? Eso por ahí. Pero yo creo que el problema de fondo es mayor, y yo creo que con esto casi podríamos, si os parece, abrir el debate, aunque no sé tampoco muy bien cómo vamos de ahora, pues creo que voy en la hora, ya son y 40, creo que sí. Yo creo que el problema que... Vas bien, y Voy bien. si necesitas más tiempo, estamos No, no, contigo. no, yo creo que por aquí podemos más o menos cerrarlo porque yo no te pretendía tampoco ni contar el libro ni contar año a año, pues eso, para eso pues eso son labores de detalle que no creo que tengan mayor importancia. Me parece que el debate es más interesante, ¿no? Yo creo que Reconquista molesta porque lo que es evidente es que es un proceso histórico unitario. Es decir, aunque hubiera reinos diferentes, lo que está claro es que había un objetivo común y que ya digo, las luchas intestinas eran episodios que se entendían como tiempo perdido, más o menos, hablando coloquialmente. Entonces, en una España que evidentemente tiene unas fuerzas eh, centrífugas evidentísimas, financiadas por el propio Estado, eso lo tengo que decir claramente, ¿no? Buscan la singularidad y la distinción entre españoles, apelar a un periodo que buscaba lo común, al menos
la religión católica, también eso es uno de los obstáculos, por supuesto, ahora mismo a la hora de aceptar la palabra reconquista, pues yo creo que eso es la clave de la negación de ello. Y a ello se une también, esto es asombroso, para mí es asombroso, lo tengo que reconocer, ¿no? Que la izquierda española actual es maurófila, es islamófila. Yo de verdad, sinceramente, no lo puedo entender. No me cabe en la cabeza, pero por lo visto sí, por lo visto después de, pues no sé, parece ser que desde que han desechado el papel revolucionario del proletariado, pues ahora resulta que hay que ir con los de abajo o los humildes o no sé qué, y no se dan cuenta que pues el Islam tiene unos preceptos completamente incompatibles con las sociedades occidentales más o menos homologadas. Entonces, claro, en esas aguas estancadas, arrojar la piedra de la Reconquista, pues es absolutamente, yo creo que inadmisible, ¿no? Así que yo creo que con esto yo casi acabaría mi intervención. Pues gracias por tu claridad, gracias por tu valentía y gracias por todo lo que nos has planteado. Veo alguna mano levantada ya, pero me gustaría ser el primero en plantearte una pregunta que tiene relativa trascendencia en este contexto, pero como descendiente de mozárabes orgulloso de ellos, o tú me desmentirás, ¿qué papel tuvo la mozarabía en todo este proceso? ¿Entendida el mantenimiento de la fe en zona hostil? Se hicieron demasiado adaptables, no se hicieron demasiado adaptables. ¿Qué ejemplo, si hay alguno, se pueda extraer en ese proceso de reconquista de la mozarabía? No sé si eres mozárabe, no voy a Sí, entrar sí, en lo eso. soy, lo Ah, soy. lo eres, pues Lo soy, lo soy. ni confirmo, como dicen la folclórica, ni confirmo ni desmiento, no que lo seas, no lo sé. No, bueno, vamos a ver, yo creo que el mozárabe es un factor fundamental. Hombre, yo que soy arquitecto, el mozárabe ha dejado una impronta arquitectónica, ¿no? Eso más o menos, ese flujo que hubo de estilos está ahí. Yo creo que el mozárabe es una figura fundamental, pero que acabó regresando, replegándose al sitio donde tenía que volver, que no era el Andaluz precisamente. Entonces, yo creo que es fundamental para una mayor comprensión de ese otro mundo que estaba al otro lado, ¿no? Delimitado por una frontera, que es el Andaluz. No sé Muy bien. no sé ponerte un ejemplo mm, exacto, ¿no? De mozárabes, pero bueno, pues por ejemplo, del mundo mozárabe se intentaron rescatar, por ejemplo, las reliquias de muchos mártires, eso era importantísimo en aquel momento, por poner un ejemplo. Muy bien, tiene levantada la mano precisamente el amigo Pepe Mata, que tengo que decir al resto de los tertulianos que ha sido el real facilitador de que tengamos a Iván Vélez esta tarde entre nosotros. O sea que Pepe, cuando quieras. Hola Iván, buenas. Vale, tal. Bueno, muchas gracias por tu exposición y paso a preguntarte, bueno, tenía ya prácticamente en tu intervención ya has hecho alusión a ello, ¿no? Que es también al subtítulo de tu libro, ¿no? Con la relación entre la conquista y el imperio, ¿no? Ujú. De todas formas, me gustaría que hicieras hincapié, aunque tengo otra pregunta, pero esta, como ya veo que la has desarrollado de alguna manera, pero sí, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que Gustavo Bueno en su libro España frente a Europa desarrolla, ¿no? En un capítulo o un subcapítulo muy concreto, ¿no? El ortograma imperialista que determina justo la reconquista, ¿no? Entonces, esa sería una pregunta. Y la segunda, porque como ya has hecho alusión, pues para hacerte una más. Hay muchos divulgadores en respecto a la reconquista entre interrogaciones o a la reconquista tachada. Ujú. Uno en concreto, que es el que he escuchado un par de veces, y a ver si tú le conoces. Yo creo que le escuché con Pedro Insua, que es Emilio González Ferrín. Sí, claro. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría que nos contaras un poco en qué se basan, qué argumentaciones tienen y en qué fundamentos tienen, porque ellos presumen también de haber leído en árabe y que conocen también los textos en árabe y todo esto. Entonces, bueno, primero lo de Gustavo Bueno en España frente a Europa y segundo, Emilio González Ferrín. Bueno, a ver, lo que dice Gustavo Bueno es que enseguida los reinos cristianos lo que tienen es una visión global. Quiero decir que, no- que la cuestión no está
en la restauración exacta, aunque es verdad que luego el 2 de enero de 1492 es una gran fiesta, se ha logrado, eso es innegable, sino de que lo que están, que ellos están en otra perspectiva, en una perspectiva imperial, en una perspectiva imperial. Entonces, los imperios en principio no deben tener fin, aunque luego lo acaban encontrando por el agotamiento de sus propias fuerzas o de recursos, ¿no? El Imperio Español, por ejemplo, yo siempre digo que se agota en América en las praderas y en las selvas. Ya no hay más españoles, ya no hay más tierra, ya no hay más fuerzas, se agota, porque es un imposible, un imperio universal. Tendría que haber extraterrestres frente a los cuales todos son, en fin, estas cosas, ¿no? Entonces, lo que dice bueno es que desde el principio lo que hay es digamos, una mirada muy amplia, que desbordaría, o sea, que es una lucha contra otro imperio, que es el imperio islámico. Entonces, aquí lo que se trata es de ir siempre mucho más allá. Y de hecho, hasta el Plus Ultra yo creo que avala esta idea, ¿no? Y yo creo que por ahí un poco, de una manera muy reduccionista, porque yo remito a leer el libro, evidentemente, de bueno, se refiere a eso, a un programa amplio, ¿no? No solamente de estabilizar una frontera. Vamos, por decirlo de otro modo, un programa que no es el francés. El francés, digamos que está acotado desde el principio y bueno, las salidas son pequeñas, aparte de sus colaboraciones otomanas, que eso es harina de otro costal, ¿no? Pero los reyes españoles, bueno, la expansión es completa y de hecho cuando se acaba la reconquista empieza, adquiere una escala mayor, pero ya había tenido varias tentativas, lo que he dicho ya del Mediterráneo, de las pugnas con otros reinos, de esa embajada al otro lado del mundo a ver si se establece una especie de tenaza, ¿no? Yo creo que eso iría por ahí. En cuanto a González Ferrín, sí, yo de hecho estuve una vez en Oviedo escuchando a González Ferrín hace muchos años y tal. Él se ascribe un poco a la escuela esta fundada por Olagüe, según la cual pues eh, poco menos que estábamos ante un Islam poco desarrollado que bueno, pues era algo muy mitificado. Yo creo que esto lo han desmontado mucho, pues por ejemplo, Serafín Fanjul y otros tratadistas. Lo que planteas, pues que prácticamente es lo que decía yo antes, casi pues unos propagandistas a cuyos brazos echan los hispanos visigodos, pero nada más lejos de la realidad porque las crónicas, las crónicas y por ejemplo, las representaciones de los reyes que han sido vencidos, uno de ellos es Don Rodrigo, en la otra punta del mundo. Entonces, yo digo y el registro arqueológico demuestra que en absoluto fue pacífico, que esa sangre y fuego. Además, las crónicas también, de momento también lo cantan esos cadáveres insepultos, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es una postura, pues eso, una postura de intentar quitarle las aristas más desagradables y que al final casi, entre comillas, el malo sea el cristiano, ¿no? Pero bueno, por echarle leña al fuego, ahora yo creo que el testigo lo ha cogido García San Juan. Y ya me callo porque ya he tenido algunas, no me apetece polémicas esta tarde, gordas. Bueno, bueno. A través del chat, Francisco Alcázar me dice que si puedes tocar brevemente la importancia de las órdenes militares en la conquista. Bueno, pues sí, también, por supuesto, por supuesto. Bueno, la más importante, yo creo, de todas es sin duda la de Santiago. Yo creo que la de Santiago con sede en Uclés, a cuya batalla yo que soy conquense le dedico un capítulo, ¿no? Hombre, yo creo que es absolutamente fundamental. Y por eso decía antes que es importante el tema de los símbolos. Por ejemplo, Cervantes llamó a Santiago caballero andante de Dios, y eso es por algo, ¿no? Quiere decir que y además el propio símbolo, la espada ensangrentada, en fin, son los caballeros de Calatrava, que son los que se colocan en la vanguardia de ese territorio difícilmente, bueno, peligrosísimo, en fin, sí, son esenciales. Yo diría que esas son las dos órdenes más importantes. Calatrava, pero sobre todo Santiago, porque además luego Santiago tiene ese simbolismo tan importante. Los hombres del siglo XVI quieren tener el hábito de Santiago y es porque se quieren vincular a ese prestigio, ¿no? Lorenzo, tienes la palabra. Activa el micrófono que lo tienes desactivado. A ver, la tecnología y el amigo Lorenzo. Ya está, Ahora, ya está, sí. ya estás activado. Bueno, quería decirte, Iván, que bueno, aquí hay un grupo de personas
mayoritariamente José Antonianos, y quería que comentaras, si supongo que lo conoces, ese famoso artículo que escribió José Antonio en Alicante, llamado Germánicos contra Berberes, donde él efectivamente hace unas inferencias, dice que probablemente la masa popular española se sintió mucho más a gusto gobernada por los moros que dominada por los germanos. Esto al principio, sobre todo la conquista, sobre todo al final. Entonces dice que la fusión de sangre y usos entre aborígenes y bereberes era indestructible, mientras que la compenetración entre indígenas y godos, pues evidentemente no fue de esa manera, sino sobre todo por el sentido racial de los germanos. Bueno, es un texto un poco que tú sabes que ha sido interpretado de muchas maneras, en sentido racista. ¿Qué opinas tú de esta? Supongo que lo conoces. Dígame, No, dime. no, 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 no lo conozco, no, 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 no. Yo a José Antonio no lo he leído mucho, la verdad. No soy ni José Sí, Antoniano ni anti José Antoniano, no lo he leído mucho. A ya, ver, yo creo, pero voy a comentar a bulto, ¿eh? O sea, yo creo que eso hay que insertarlo en el contexto de la época, en la germanofilia de la época. Mm. ya. Y yo daría otra clave, ¿eh? Esa clave la digo yo con más rotundidad. Yo creo que eso puede tener que ver con la germanofilia y eurofilia de Ortega y Gasset. Hay que tener en cuenta el predicamento que tuvo Ortega en muchas cabezas españolas, ¿no? Y no hay que olvidar que él decía que los godos eran, o sea, que los visigodos eran godos ebrios de romanismo, es decir, poco germánicos. Ya. Yo de todas maneras interpreto todo lo contrario, es decir, que él es más partidario del bereber, es decir, que Sí, está sí, más, sí. No, yo digo más que, o sea, aunque efectivamente al final habla de una especie de aristocracia de la sangre, etcétera, etcétera, pero que evidentemente yo creo que predomina más ese aspecto de simpatía hacia el bereber invasor, que se fundió más que con el dominador germánico. Sí, pero que Eso yo es, creo que, no, yo digo eso como contexto ideológico del ya, momento, ya, que es muy importante. A ello añadiría también, pero ya digo que estoy un poco a bulto, ¿eh? Yo creo que puede tener también mucho que ver con el influjo del romanticismo del 19, ¿eh? O sea, yo creo que los viajeros impertinentes, así llamados en su momento, buscaban orientalismo en España y que a la vez, que luego además les fascinaba y a la vez lo criticaban, porque era qué fascinante mundo de sensualidad y tal, pero a la vez era el atraso secular de los españoles. Yo creo que quizá cruzando esas dos ideas se podría entender ese artículo, pero ya digo, yo no lo he leído y lo único que doy son dos contextos ideológicos. Nada más, lo siento, no lo he leído. Muy bien. A través del chat nos hacen un comentario a ver qué es lo que opinas tú. Dice nuestro comunicante, la izquierda es islamófoba, no, perdón, la izquierda es islamófila porque quiere centrar todas sus fuerzas en combatir a un enemigo a la vez, y el enemigo principal para ella es la civilización occidental cristiana. Se basa en la filosofía de las alianzas de clase y partidos del Frente Popular de Stalin y Dimitrov. Yo, ¿Qué no- opinión te merece este comentario? yo creo que no, yo no iría, yo creo que no les tocaría tanto, ¿eh? Creo Demasiado que inteligente. conceder demasiado. No, yo creo que a mí me parece que es pues una especie de anticlericalismo de brocha gorda, lo siento, no. Es que me parece muy cutre todo, o sea, que no tienen, vamos, que yo creo que no hay que que no hay que darles tanta trascendencia a sus ideas. Yo creo que es mucho más grosero el asunto, ¿no? Y es, pues eso, y una cosa que en España pues ya es bien conocida, ¿no? Los ataques a la Iglesia Católica, pero no desde posturas ateas, sino desde posturas estrictamente anticlericales y admitiendo por ir en contra de la Iglesia postulados verdaderamente increíbles, ¿no? Estoy pensando en el trato dado a la mujer. Si eso se puede admitir, pues chicos, yo ya no sé, me he perdido por el camino. El amigo Pablo tiene la palabra. Sí, buenas, ¿se me oye? Sí, se te oye. Sí. Y yo quería preguntar qué fue lo que impidió la unidad peninsular. La unidad peninsular. Sí, Bueno, en vamos a ver. Portugal. Portugal, bueno, la unidad peninsular se dio durante el reinado de Felipe II y de hecho algunos escritores del momento entendieron que ahí había llegado la reconquista. Es decir, por estas cuestiones de los paralelismos, lo mismo que Don Rodrigo tenía una corona
que aunaba todo el territorio, esa corona que tendría Felipe II habría sido el final de la Reconquista. Pero bueno, es verdad que luego lo que ocurre en 1640 y los vínculos exteriores, por ejemplo, con Inglaterra de Portugal, pues determinan un nuevo distanciamiento y en ello estamos todavía, seguramente. José Luis Saiz, cuando quieras. Tienes que activar, ya se ha Sí. activado. Gracias, Arturo. Buenas tardes y gracias a Iván por su exposición y por su generosidad al compartir con nosotros esta charla esta tarde. Vamos a ver, no sé si discrepo de ti en alguna cosa, porque me parece a mí que la cuestión acerca de la Reconquista, es decir, el debate acerca de si es un término o un concepto historiográfico o algo que pueda, diríamos, tener rigor, yo creo que viene de antiguo, ¿no? Me estoy acordando, acaba de salir Ortega, y me estoy acordando de Ortega, que ya, vamos, conocéis el tópico orteguiano de que creo en España Invertebrada, que está publicado a principios de los 20 del siglo pasado, ya dice que cómo se le puede llamar reconquista a una cosa que dura 8 siglos, ¿no? Entonces, Bueno, sí, es, es, es antiguo y efectivamente, bueno, has citado a González Ferrín, yo creo que hay por ahí más. O sea, realmente en la academia, en lo que es una cosa completamente en cuestión. O sea, no. Otra cosa es que en los últimos años, vamos a decir, 15, 20 años, haya una profusión de divulgación histórica que abarca cuestiones como la leyenda negra, como nuestra etapa imperial, como la Reconquista. Hay un esfuerzo de rehabilitación histórica, diríamos, hecho por divulgadores a los que yo no niego el rigor y no niego el acierto, que, diríamos, en el ámbito académico creo que es una realidad que no existe, que no tiene ningún eco, que no ha traspasado esa barrera. Y sobre esto quería hacer alguna consideración que me parece interesante, ya que estás aquí y tú eres una persona que lleva publicando ya bastante tiempo en esta temática histórica, cada vez más, yo creo, acercándote al presente. No sé si lo próximo que vas a publicar, digamos, va a estar más cerca del hoy que de ese ayer de la Reconquista. Has dicho una cosa muy interesante, que es que la historia se hace en el presente. Sí. Lo has dicho en la charla y yo te lo he oído más veces y tal, y eso me parece un concepto fundamental. Entonces, toda esta labor que tú con otra serie de gente podemos citar, pues podemos citar en el ámbito de los divulgadores, pues a Pedro Fernández de Barbadillo, a Esparza, Marcelo Gullo, y en el ámbito académico o más académico, pues a Sánchez Saos, no sé si entra ahí Alejandro Rodríguez de la Peña, en fin, una serie de María Elvira Rocabarea, que ha sido un poco el aldabonazo en la cultura española para todas estas cuestiones. No hay más que ver lo mal que la recibe Arturo Pérez Reverte y el ataque que le lanza en un famoso artículo en El Mundo hace 4 o 5 años, no recuerdo exactamente. Bueno, ¿tú crees que toda esta tarea, toda esta obra de divulgación circula en unas burbujas muy limitadas, o está teniendo de verdad difusión y está penetrando, está permeando en la mentalidad popular? Porque lo que yo creo es que estas cuestiones de las que estamos hablando, a nivel de la cultura popular, en los últimos 50 años, vamos, muy mal, porque además, como hay otro vínculo, diríamos que se hace, otra asociación que se hace entre la Reconquista y el nacionalcatolicismo, porque todos estos historiadores de los que estamos hablando, González Ferrín, Diego Porrinos, toda esta gente, lo que hace es, bueno, se critica el término, el concepto y el enfoque, pues porque al final hay una gran, no solo porque ellos datan el origen del término en el siglo XIX y en la construcción de la historia nacional de la nación española,
sino porque tiene una conexión evidente con lo que consideran la ideología nacional católica del franquismo. Bueno, Bueno, ¿cómo ves esto? son muchas cosas, ¿eh? Sí, Vamos sí. vamos a ver. Tienes tiempo, tienes tiempo. Sí, vamos a ver. Sí, estamos ante la eternidad, ¿no? Vamos a ver. Ocho- Sí, esto de Ortega de 8 siglos, yo lo trato, lo de los 8 siglos. Es que no tienes. Vaya argumento, ¿no? Es que hay algún proceso que sea una guerra constante. Vamos, es que es absurdo. O sea, yo de verdad. Es que Ortega tiene un. En fin, me voy a reservar la opinión sobre Ortega, pero vamos, vaya crítica, ¿no? Vaya crítica. No te reserves la opinión sobre Ortega, porque No, además ha hombre, pues salido, me parece que Hay ha salido alguno que Ortega la con tiene José Antonio, que negativa por tiene aquí. también su Pues, interés, ¿eh? pues, pues, hombre, tiene muchas cosas bastante discutibles, ¿no? España Sí, es un problema, Europa la solución, pues vaya solución, ¿no? Vaya solución. ya. Y luego la crítica, o sea, que tenían que haber sido más alemanes los godos de lo que lo fueron. Pues chico, en fin, me callo, vamos a dejar a Ortega tranquilo, ¿no? Que por cierto, todas estas pugnas ideológicas que hay, fachas y rojos, por utilizar la terminología clásica está tan cutre, ¿no? Pues eran orteguianos prácticamente todos también. Esa es otra, ¿eh? O sea, la influencia de Ortega fue tremenda. Yo en el libro este de la CIA que habéis nombrado, eran todos orteguianos también. Sí, sí, Es totalmente. que, a ver, bueno, pero bueno, en fin. Vamos a ver. Empezando por Ridruejo, etcétera, Sí, etcétera. sí, Sí, sí. Ridruejo es que lo eran Claro, todos, claro, vamos, lo claro, eran claro. todos, lo eran todos. Incluso también tiene mucha influencia en José Antonio, en fin, lo eran todos. Porque Sí. además era un hombre que publicaba en la prensa, y eso no se le puede, y eso es muy importante, claro. ¿Eh? Bueno, a lo que iba. Eh, ¿Ha tenido o no ha tenido? Porque aquí lo que se. Es que has tocado varios temas, ¿no? ¿Tiene o no tiene éxito la labor de los así llamados divulgadores? Claro, divulgador hay que definir lo que es, porque claro, mm, se deja de ser divulgador cuando se exponen fuentes no publicadas. Que esa es la cuestión. Es decir, si tú, yo por el tema de la conquista de México, porque más o menos manejamos todos una idea clara de las crónicas, si tú únicamente trabajas las cartas de relación de Hernán Cortés y la historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal y del Castillo, no puedes hacer una obra historiográfica potente. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa? ¿Que tienes que ir al archivo de Indias a sacar algo inédito y eso te da la vitola de buen historiador? Pues yo lo pongo en duda. Y aún así mantengo, yo soy revisionista, ¿eh? Es decir, todos los historiadores tienen que ser revisionistas. ¿Por qué? Porque todo documento que aparezca sobre tu mesa tienes la obligación o de incorporarlo o de desecharlo, pero como mínimo tienes que revisar tus posiciones. Y eso quiere decir que, eso demuestra, perdón, que la historia se hace en el presente. Si apareciera una nueva crónica eh, que dicen que pudo existir, en la cual se basaron las crónicas alfonsíes, hay que incorporarla. Y si esa crónica añade elementos nuevos, hay que incorporarlos, siempre y cuando sean verosímiles y, en fin, pasando los filtros lógicos. Entonces, esto es así. Entonces, la historia la hace el que mejor la hace. Vamos a decir una cosa que parece una perogrullada. Yo por eso digo, tiene que tener rigor. Y luego, el tema de cómo está el patio, ¿no? Sí, sí. De este asunto. Pues hombre, yo creo que está mejor. Creo que está mejor. El libro mm, que publiqué yo sobre la leyenda negra creo que es del año 14, que lo escribí un año antes por lo menos, claro. Pues en estos 12 años yo he visto una especie de no digo que sea yo ni mucho menos el desencadenante, yo soy uno más, ¿no? Hay una floración, digamos, de estudios sobre estos temas. Hay interés, los libros, yo no sé si se leen, pero se compran algo, unos más que otros, por supuesto. Y luego ha ocurrido un fenómeno que antes no existía, que es el del recreacionismo. Y si hay recreacionismo y si hay en las estanterías estos libros, es que hay un público que se ha cansado de que le digan que su pasado es una basura, que es un desastre. ¿Quién era el mozárabe aquí? Pretel. Arturo, Pues nada, nada, fatal. Quiero decir que si te pintan un pasado que es horroroso, 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 eso está pasando con Franco. Si haces caricatura constantemente, la gente, oye, pues voy a ver quién es este señor.
como el malo de las películas, acaba cayéndote un poco bien si es tan, 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 tan malo. Entonces yo creo que aquí se ha producido eso. Luego creo también que hay un auge de la arqueología, que aunque no llega a un público masivo, pero va añadiendo componentes. Yo creo que en ese sentido la cosa está mejor. También tengo que alertar sobre cierta tendencia a la leyenda rosa, ¿eh? Yo también eso lo he criticado en más de una ocasión. Creo que la historia de España, con sus sombras, como todas las sociedades que ha habido y que habrá, eh, tiene una potencia enorme porque los archivos españoles son una auténtica mina. Entonces, creo que exhumar los materiales reales, por ejemplo, yo sigo mucho a un tal Carboneras, un historiador, en Twitter. Él ayer sacó un expediente de un soldado español del siglo XVI que es impresionante. Es impresionante. Y es uno de los miles y miles y miles de expedientes que habrá en Simancas. Es decir, que yo creo que un retrato crudo y realista de aquel tiempo es favorecedor. Es favorecedor, estoy convencido, vamos, estoy convencido. ¿Pero por qué? Porque es que también la caricatura que se ha hecho es que es ridícula. O sea, España era un sitio donde estaban constantemente quemando gente, metidos en Sí, minas, en fin, yo no sé, chicos, es que eso no. burdo. Burdo, 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 efectivamente. Porque yo siempre digo lo mismo, yo que soy mesetario, que soy de Cuenca. Joder, unos tíos que te cogen, te hacen un barco, se presentan en la otra parte del mundo, que son los más tontos. Es que no puede ser. No sé, es que yo no me lo trago eso. Sí, Muy Y luego, bien. por otra parte, y acabo. Hombre, comparar la teología católica con las sectas protestantes y otras variedades, pues hombre, no digo más. Muy bien, mira, bueno, tenemos un comentario de Juan que simplemente nos dice que él ha sido profesor de instituto, que a principios de los años 90 hablaba con alumnos de unos 17 años y que no conocían el término reconquista. Él dice que la ocultación de este concepto viene de antiguo. Eh, ¿Qué opinas? ¿Tienes algo que Bueno, decir? sí, opino, por ejemplo, que hay, claro, porque por eso digo que la historia se hace en el presente, ¿no? Por ejemplo, que también lo toco en el capítulo último, que es el que tiene más calado, digamos, dialéctico. Eh, las teorías de Barbero y Vigil, que presentan Asturias como una especie de Ortega, o sea, de Ortega es que he leído aquí Ortega en el chat, que no parezca una monomanía mía, ¿eh? Eh, que presentan Asturias casi como una aldea gala de Asterix y Obelix, es que encajaba muy bien en aquel tiempo, en un tiempo en el cual se estaba fraguando el Estado de las Autonomías. Es que por eso digo que la historia se hace en el presente, porque además está contaminada también de presente, como es lógico y normal. Por eso digo también lo del rigor. Entonces, el término reconquista, pues probablemente se haya ocultado, además en una España con las transferencias educativas eh, entregadas a las autonomías. ¿Alguien cree que Puigdemont va a hablar de los pactos entre reyes cristianos? Eso no puede creer. Eso puede creer. Tienen que inventarse, mira, por ejemplo, en Cataluña, que yo estoy ahora mismo en Barcelona, pues el mito carolingio a toda máquina. A toda máquina. ¿Por qué? Porque si te vinculas a Carlomagno, pues don Pelayo es un asturiano que hay por ahí, en la otra punta, que no sé qué tiene que ver con nosotros. Para que veamos que la cuestión ideológica aparece constantemente en el debate. Bueno, Arturo, no se te Oye, oye. Arturo, Arturo, Perdón, lo había desactivado. Decía que tengo aquí un comentario de un participante, nuestro amigo Chusmi, que paso a leerte y luego doy las otras voces que están pedidas. Ortega, él dice, Jesús Miguel, Ortega no consideró que el Islam acababa de rematar el imperio persa y machacado a Bizancio a la hora de plantear la conquista de España. España cayó como había caído todo, desde Persia hasta Ceuta, no fue un caso aislado. Ortega, sin embargo, concluyó que los godos eran un pueblo degenerado, muy ujú. romanizado, con una sangre corrupta o poco menos, y que por eso había sido derrotada, como si fuese la única. La cantidad de conclusiones que se han sacado a partir de ahí son tan numerosas como lamentables. Ortega,
cuando dejaba la filosofía y descendía a otras regiones, efectivamente descendía. Suscribo las palabras de Chusmi, que no sé quién es, pero estoy de acuerdo. Es una mente muy bien amueblada, irónico, pero que ahora Sí, mismo por sí, temas laborales no puede hablar y tiene que hacerlo. Estoy de acuerdo en las tesis descensionistas de Chusmi. tiene más tesis, pero bueno, las comentaremos otro día. No está muy de acuerdo con lo del Lipando, pero bueno, eso ya es para otra. Tengo pedida por parte de Mónica la palabra, voy a activarle el audio que desconoce cómo hacerlo y quiere intervenir. Un segundo, que es que vamos a ver si me deja esto. Solicito que reactives el audio, Mónica, y simplemente darle a tu teléfono en un sitio. No, vamos a intentar solucionar esto. Mientras tanto, interviene José Ramón, intento solucionar el problema de la conexión de Mónica. Yo del presente me voy al pasado, me voy al Corán. Es difícil entenderse con los musulmanes actuales, pero es difícil porque el Corán no ve a los cristianos en lo que son, sino que le ven su caricatura. Probablemente Mahoma no conoció, alejadísimo en el fondo del desierto, no conoció ningún cristianismo más o menos ortodoxo, sino alguna secta cristiana y de ahí recibió una impronta de lo que era el cristianismo muy equivocada. Hay una zona del Corán en la ley 5:116 que me permito leeros, es breve, que dice: Jesús, hijo de María, ¿eres tú quien ha dicho a los hombres, tomadnos a mí y a mi madre como a dioses, además de tomar a Dios? Es decir, que la impugnación de la Trinidad que hace el profeta es la impugnación de una cosa tan absurda como la supuesta asociación de la Virgen María a la Santísima Trinidad. Es una cosa que los musulmanes no suelen divulgar y los cristianos no suelen conocer. Pero os lo repito, la Aleya 116, Azora 100, la Aleya 5, Azora 116 de Mariam, que yo creo que hay que tener presente para darse cuenta de hasta qué punto es difícil asumir a esta gente cuando parten de cosas tan... O sea, pensar que el musulmán con el que estás hablando, que está impugnando la Santísima Trinidad, de lo que está hablando es de esto, pues te hace difícil el diálogo. Y por lo demás, darte muchísimas gracias porque ha sido una intervención estupenda y estoy contentísimo de tenerte con nosotros. Pues nada, gracias, yo encantado también. ¿Tienes algo que comentar de la reflexión que ha hecho José Ramón? No, bueno, que la idea de politeísmo, ya sea esa, ya sea más depurada, que está completamente eh, eh, pues, inserta en esa visión del mundo. Averroes también. Yo me leí hace tiempo el libro de la Yihad de Averroes y matad a los politeístas allí donde los encontréis, sin comentarios, ¿no? Muy bien, pues le doy la palabra a Mónica, que ya ha restablecido sus problemas de conexión. Cuando quieras. Hola, hola Iván, muchas Hola. gracias por tu intervención, ha sido muy, muy interesante. Yo soy historiadora y no estoy nada descontenta con esto de que haya difusión y que haya divulgadores de la historia. Estoy encantada. Claro. De hecho, creo que sí que se ha notado en los últimos años como una mayor participación de la gente de la calle en temas de recreadores o recreacionistas, como se quieren llamar ellos, en temas de ilustración, de cómics, Sí, de sí, sí. colecciones. Bueno, esto sale del aula Ujú. y llega a la calle. Entonces no creo que sea pues nada ofensivo que incluso se etiquete a alguna persona como difusor o como Eso es. divulgador. De hecho, bueno, pues yo estoy metida en asociaciones, en grupos en los cuales te puedes encontrar desde coleccionistas de clics de Playmobil
que son capaces de recrear la batalla de Pensacola en 1781, en el contexto del 250 aniversario de la ayuda española, que es algo que no se sabe, a la independencia americana, o que son capaces de recrear también pues, una expedición española a Japón, bueno, pues a base de leer historia y divulgarla mediante sus maquetas de clics, ¿no? Sí, Así sí. que en lo que a ti afecta y a otros muchos, pues te animo y te agradezco que hagas este labor que complementa lo que se puede hacer en las aulas, ¿no? Por parte nuestra. Así que nada, Bueno, gracias, pues, Iván. sí, pues como comentario, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que chascarrillo personal. Vamos a ver. Yo estos libros, yo tengo dos hijos. Cuando saco un libro les dejo un ejemplar en la estantería a cada uno, que no abren, como y lo entiendo, que no lo abran, ¿no? Pero luego me encuentro con que saben mucho más de historia de lo que cabría pensar, porque les llega por otras vías, les llega por las redes sociales, les llega por YouTube, les llega por, bueno, por otros canales audiovisuales. De hecho, es más, yo mismo he participado en el primer videojuego que se hace sobre la conquista de México, que lo han hecho unos chicos del CEU, que se llama Plus Ultra. Plus Ultra Legado se llama el videojuego, y estoy convencido, además tiene una carga rigurosa, ¿no? De los personajes y tal, aunque yo nunca he jugado un videojuego, la verdad. Bueno, que un chaval que juegue eso ya le empieza a sonar lo que es un tlaxcalteca, lo que es un guerrero jaguar, lo que es un guerrero águila, lo que es un español del momento, qué armas llevan. Es decir, que hay formas de vehicular el conocimiento y yo creo que los cómics, quiero decir, artes que se consideran menores, no deja de ser un prejuicio. Es decir, un cómic de calidad, yo los he visto, los de Cascaborra, por ejemplo, son de un alto nivel y eso es una manera de difundir. Y luego, pues, evidentemente están ahí los archivos que yo los reivindico para quien quiera explorarlos. Yo en el libro de Perú, el último, he trabajado mucho más que en los otros. Y es una paliza, pero es satisfactorio y parecen joyas, evidentemente. Pero que yo creo que la labor divulgativa es absolutamente, absolutamente necesaria, vamos. O sea, Por cierto, antes no sé quién ha dicho que es que si estoy preparando un libro, sí, hoy he entregado un libro que saldrá el 2 de marzo y es un libro de rabiosísima actualidad, vamos. Pues por ahí iba ahora Ah, un sí. poco mi intervención, mi pregunta que quería yo también repreguntarte, aunque tenemos al amigo Pablo también queriendo repreguntar. A mí estamos en el tema de la Reconquista, pero ya teniéndote presente, me gustaría también, de lo que he leído tuyo, todo el libro este de Nuestro hombre en la CIA, todo el contexto de la España de los años 60, creo que tienes ahí una beta muy interesante y que tienes unas opiniones bastante claras y bastante formadas sobre los fenómenos que se han podido dar en esa parte de la historia de España, ¿no? Y luego, pues leyendo tus intervenciones en la Gaceta, leyendo tus comentarios como tertuliano con Luis del Pino en Radio Libertad, lo que has publicado en La Iberia, etcétera, creo que tienes una visión de la España, de la evolución de los últimos 50 años de la historia de España, que me gustaría en un breve que nos dieses unas pinceladas sobre eso, si es posible. Y ya adelántanos un poco el tema de este libro que acabas de entregar. No nos dejes que seamos unos 50 privilegiados que como mínimo Nada, sepamos de qué va y podamos presumir de ello. bueno, pues dos cosas. Bueno, la primera, la tesis más o menos del libro de Nuestro hombre en la CIA, tuve la fortuna, ahí sí que tuve la fortuna de dar con un archivo que prácticamente nadie había visto, que es un archivo que está en la Fundación Pablo Iglesias y que me dejaron, vamos, trabajarlo a tope, ¿no? Y ahí, bueno, lo que describo es la España del primer franquismo, es una España no democrática, es decir, no es una democracia liberal, pero es anticomunista. Y entonces el mundo de los dos bloques se divide entre, como brocha gorda también todo, ¿eh? El telón de acero, digamos, corta entre el mundo comunista y el mundo capitalista. Claro, España era anómala para los Estados Unidos, para el Imperio Americano. ¿Por qué? Porque era anticomunista, cosa que venía muy bien, pero a la vez no era democrática. Es decir, que no seguía el modo norteamericano.
¿Qué ocurre? Que al final España acaba entrando en la órbita norteamericana, como es bien sabido, con los pactos del 53, el plan de estabilización después, etcétera, etcétera. La España franquista siempre quiso entrar en Europa. De hecho, yo entrevisté a Juan Velarde, que me dio muchas claves de ese tipo de negociaciones. Pero lo que buscan los Estados Unidos es una España que se inserte como una pieza de una federación europea, una especie de Estados Unidos de Europa, como dique anticomunista, antisoviético, y los elegidos son una oposición no comunista al franquismo. Están José Luis San Pedro, Tierno Galván, Julián Marías, Ortega también está orbitando por esos ambientes, en fin, unas figuras que luego han sido ideólogos de la España democrática, ¿no? Y ellos fomentan el federalismo y el europeísmo. Y entonces ahí es donde se fomentan también nacionalismos y particularismos que determinan la España constitucional de autonomías. Eso es más o menos lo que yo reconstruyo, ¿no? Y este es un grupo de batalla cultural, Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura, ¿eh? Y entonces eso es lo que yo he reconstruido ahí en una España federal dentro de Europa, que es más o menos lo que orbita sobre la Constitución del 78 y más o menos a lo que tiende el Estado autonómico, ¿no? En Cataluña tiene embajadas, el tema de los idiomas, todo eso ya estaba tratado en los años 60, pero con absoluta claridad, ¿eh? Lo de la inmersión lingüística, las balanzas fiscales están ya planteadas en el año 62, o 63 o 64, en esos años. ¿Qué libro acabo de entregar esta tarde? Un libro que, en cierto modo, continúa esa senda, aunque con un giro que nos lleva hasta la actualidad, hasta la actualidad rabiosísima, que se va a titular La democracia que nos hemos dado. Entonces yo, como sé que estoy ante un público muy perspicaz, sabe por dónde pueden ir los tiros. Saldrá el 2 de marzo. Vale, vale. Pues esperaremos ávidos como público posiblemente conocedor de dónde va eso. Vale. Pablo quiere hacer una pregunta, quiere una intervención. Sí, yo quería preguntarte, porque has hablado de la filiación de la izquierda hacia el islamismo, pero hay otros componentes que no podríamos decir que son puramente izquierda, que también tienen esa afiliación, como podemos hablar en España del Partido Popular. Tenemos el caso del presidente autonómico de Andalucía o los pactos del PP en Ceuta o Melilla y todas esos componentes que tiene el PP también de filiación islamista. Sí, sí, no, totalmente. Bueno, yo he escrito contra Blas Infante muchísimo y el mayor valedor amigo de Blas Infante es Juan Manuel Moreno Bonilla. O sea que eso, sí, sí, el PP está completamente en Andalucía. Yo he estado viviendo en Andalucía 3 años recientemente y sí, tiene un Blas Infantismo, un Blas Infantilismo preocupante, sí, sí. No, no, ¿Y eso... a qué se debe? Porque no podemos hablar puramente como la izquierda de Podemos o tal, de un anticlericalismo puro. Bueno, se debe a que el Estado autonómico necesita padres de cada patria. Es que han nombrado padre de la patria andaluza a Blas Infante. Entonces, como hay que buscarlo, pues se fabrica de algún modo y ya está. Entonces allí, pues. Y el caso de Ceuta y Melilla también entraría en ese blasinfantismo, por ejemplo. No, 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 el caso de Ceuta y Melilla es peor. El caso de Ceuta y Melilla es la paulatina marroquinización de esas ciudades y que Marruecos tiene la llave de paso, digamos, de las fronteras. Entonces, pues bueno, estamos bastante rehenes de la política expansionista de Ceuta, o sea, perdón, de Marruecos, que Marruecos sí tiene un proyecto claro. Aquí lo que se trata es de tener o no tener un proyecto claro. Y España, yo creo que los dos partidos hegemónicos lo que han tenido el proyecto claro es dormir en la Moncloa, pero poco más. Así de claro lo digo. Terminamos Cortoplacismo. Bueno, terminamos con otra. con la intervención de José Luis y luego leeré un texto que han mandado por el chat, pues ya son las 9:25 y Sí. tenemos el compromiso de terminar a las 9:30. Venga, José perfecto. Luis, cuando quieras. No, es un comentario muy breve al hilo del anuncio que acaba de hacer Iván de su próximo libro. Que sí que por lo que podemos intuir, eso sí que es revisionismo, pero del peligroso, ¿eh? Ese revisionismo histórico, que supongo que va
va en la línea de que desmiente esa tesis de que hemos vivido como una especie de mejor época histórica, culmen de nuestra atormentada historia en estas décadas prodigiosas que hemos pasado y que ahora, pues a duras penas, porque Perico Sánchez es muy malo, Perico Sánchez le llama a Hughes a Pedro, es ¿no? muy malo, pues tenemos una situación verdaderamente en la que no sabemos salir. Me imagino que vas por ahí, pero vamos, no. Pues como detalle, Ese revisionismo es peligroso, porque pero vamos, te da igual, claro. a mí me da igual. Te da A igual. ver, Peligroso. ¿eh? No, no, peligroso en el sentido de que mucha gente es posible que no lo entienda. Pero bueno, aquí lo vamos a entender. Eso como decía Quevedo, bien sea a los que contradigo. O sea, Dale. no, a ver, pues el culpable del libro es Hughes, precisamente. O sea, el culpable del libro que entrego esta tarde es Hughes. Pero culpable Sí, porque me o dijo, ¿a que no haces otro libro? ¿A que sí? Pues ya está. Pues, ya. Pues mira. Literalmente es así, vamos. Vale, 6 meses o por ahí, como dijo, pues sí, venga, ya te está. lo dijo, te retó, te Sí, me, retó. me retó y claro, eso no puede uno callarse. Bueno, pues vamos con el texto que ya tenemos que ir cerrando la cosa. Venga, Muy perfecto. Muy bien, bien. pues Gracias. me mandan Gracias a una vosotros. cita bíblica que creo que puede decirnos algo, ¿no? Jesús, hijo de María, ¿eres tú quien ha dicho a los hombres, tomadnos a mí y a mi madre como a dioses, además de tomar a Dios? Nos la ha mandado el amigo José Ramón y creo que es... Bíblica no, es del Corán, es la que os he citado antes, que Perdón, he os dicho las he mandado bíblica, para no, que os no, no. ilustréis. Me No, no, callo. no, es del Corán. Muy bien, vamos a terminar esta tertulia. De verdad que reiterando muy, muy sinceramente las gracias a Iván Vélez. Gracias por tu claridad, por tu sinceridad, por tu capacidad docente. Mucha gente se tiene que estar yendo, pero me dice que te dé la enhorabuena. Has vendido como mínimo 2 libros en este rato, que alguno ha estado ahí trasteando y me pone, ya acabo de encargar el libro por tal, acabo de encargarlo por el otro lado. O sea que ha estado también muy bien. Y vamos a intentar tirar de ti también en alguna otra cosa y vamos a hacer un club de fans si no, si nos dejas casi. No, bueno, Eh, tampoco que llegamos en el culto de la personalidad, pero bueno. bueno, pero si te dejas un poco tampoco pasa Bueno, nada. sí, vale. Bueno, anuncio la próxima tertulia para todos los que todavía estáis con nosotros, aunque lo difundiremos por los medios habituales. Va a ser el día 11 de diciembre. Va a ser nuestro invitado Rafael Díaz Riera y nos va a hablar sobre el Líbano, situación actual, sus vivencias. Es un hombre que conoce muy bien el Oriente Próximo, es una persona muy, muy versada sobre todos los conflictos, no solo políticos, sino religiosos también en esa zona y esperemos que vuelva a ser de interés para todos. Así es que tengáis una buena noche, una buena semana y gracias a todos y sobre todo al ponente. Un abrazo a todos. Muy bien, pues gracias a todos vosotros. Buenas noches. Adiós, buenas noches.